Hola amigos, un día como hoy, pero del año 1872, se firmaba el Tratado de Paz y de Límites entre la República del Paraguay y el Imperio del Brasil, un tratado conocido también como Loisaga-Cotegipe, en el que la República del Paraguay cedería una parte importante de su territorio, del territorio nacional, al Brasil. La guerra Guazú, la guerra contra la Triple Alianza, había terminado 2 años antes. Asunción en esa época, en ese entonces, estaría ocupada por las fuerzas militares del Brasil y estaría ocupada hasta el año 1876. Hasta ese año, los primeros gobiernos paraguayos responderían directamente al Imperio del Brasil. Y en ese contexto es que iniciarían las primeras conversaciones, las primeras tratativas para la firma de este tratado. Importante es entender que el Brasil siempre ha pretendido esta parte del territorio paraguayo. Ya desde la época de Carlos Antonio López se había discutido este asunto. No obstante, las tratativas tuvieron que postergarse. Luego llegaría la Guerra Guazú y específicamente la firma del Tratado Secreto de la Triple Alianza, firmado el 1 de mayo de 1865, en el que la Argentina, el Brasil y el Uruguay unirían fuerzas para traer la guerra al gobierno paraguayo, decía uno de sus artículos. En ese documento, los países pactantes establecerían sus pretensiones que deberían tratarse posterior a la guerra, y el Brasil, específicamente, entre tantas, solicitaría la cesión de esta parte del territorio. Era el 4 de enero de 1871 cuando las primeras conversaciones, las primeras tratativas se empezarían a dar con el Paraguay. Nuestro país estaría representado por José Falcón en carácter de plenipotenciario y quien se encontraría acompañado por el senador Carlos Loizaga en tal carácter. Carlos Loizaga, durante la Guerra Guazú, pelearía contra el Paraguay con los legionarios. Pero en particular, José Falcón se trataba de una persona, o era una persona altamente versada, altamente conocedor como la palma de su mano de los límites territoriales del Paraguay, ya que durante la época de Carlos Antonio López había ostentado el cargo de organizador del Archivo Nacional que caería, como todos saben, durante la batalla de Piribebuy en el año 1869 en manos de las fuerzas brasileras. Y a falta de documentos para respaldar nuestras pretensiones o las pretensiones del Paraguay, José Falcón empezaría a construir un argumento eficaz, un argumento sustentado en acontecimientos históricos, ya que el Imperio de Brasil sostenía la doctrina del uti possidetis de facto, que es una locución, que es un término que proviene de la locución del latín, mejor dicho, como poseéis de acuerdo al hecho, que en el derecho internacional público consiste en el dominio, que tiene un Estado sobre un territorio o varios territorios que efectivamente puede controlar. Y en ese sentido, el Brasil nunca ejerció actos posesorios sobre ello o sobre el territorio que era pretendido. Bueno, lo cierto es que ante esta situación, el Imperio de Brasil, el gobierno de Brasil, tuvo que ejercer influencias sobre el gobierno paraguayo y solicitar debajo de la mesa, como comúnmente se dice, la destitución de José Falcón de las conversaciones o de las tratativas para la firma de este tratado. Pero José Falcón, entendió perfectamente la situación y solicitaría su renuncia sin antes de mencionar lo siguiente. Si desisten los aliados de las inicuas estipulaciones del tratado secreto, bienvenidos sean, que les esperamos con un abrazo fraterno. Pero si obstinados pretenden llevarlas a la letra, prevalidos de nuestra situación, enhorabuena, repártanse de nuestros despojos, pero no encontrarán un solo paraguayo que quieran poner su firma ignominiosamente para darles el colorido de legalidad a sus actos. Lo cierto es que José Falcón estaría equivocado. Loizaga, quien quedaría como encargado plenipotenciario, empezaría las primeras conferencias con el barón de Cotegipe y 5 días después, un día como hoy del año 1872, firmaría el tratado en cuestión. En los siguientes días del mes de enero y del mismo año, 1872, este tratado sería aprobado por el Congreso paraguayo en una sola sesión, con un total de votos de 23 a favor y un total de votos de 4 en contra. La única voz de protesta fue la del senador Cirilo Solalinde,
quien durante la Guerra Guazú fue el médico del Mariscal López, y él mismo expresaría lo siguiente: mis colegas pueden obrar como les dicte su conciencia, pero yo jamás apoyaré ni aprobaré un tratado de esa naturaleza. No y mil veces no a este tratado. Por otro lado, Carlos Loizaga argumentaría lo siguiente: como país vencido, Paraguay no puede reclamar más, que Brasil ha sido benigno y hasta generoso con nosotros. Bueno, esto es lo que se recuerda un día como hoy, del año 1872 aproximadamente, o exactamente se cumplen 152 años de esta firma, y que tiene que ver con la cuestión, con la historia geográfica de nuestro país. En los años siguientes, la Argentina empezaría unas tratativas, unas conversaciones con el Paraguay, en el que nuevamente Paraguay cedería o sería despojado de sus territorios. Pero en relación a lo que atañe a este tratado, Loizaga fue un reverendo traidor. Bueno, chao compañeros, ojalá les haya gustado, y bueno, yo me doy el siguiente chapuzón.